El cristiano es sabio, porque junto con la nueva ciudadanía, junto con el Espíritu Santo, llega la sabiduría a la vida del creyente. Junto con esa nueva vida, junto con ese nuevo ser, junto con esa nueva criatura que nace cuando yo nazco de nuevo, llega la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu viene a morar en mí, la tentación la veo de lejos. Yo veo que voy a caer de lejos, y cuando caigo porque yo quiero caer. Pero el Espíritu me advierte, no vayas, no lo hagas, no lo digas, no te metas por acá que vas a caer. Amén. Y yo voy y caigo como tonto, no como oveja tonta. Pero el Espíritu me advierte, sí o no. Amén. Sí. El mundo no sabe de eso porque el mundo no tiene esa sabiduría. La sabiduría que tiene el mundo es la que da el mundo. Y esta mañana vamos a ver un contraste. ¿Qué es un contraste? Vamos a ver una pared y vamos a dividir cuál es la sabiduría del mundo y cuál es la sabiduría de lo alto, la sabiduría que da Dios. Quiere decir que este pasaje que vamos a estudiar hoy, y como digo, no es de emoción, no es para que aprendamos a no ser engañados, no solamente por el enemigo, sino por el mundo. Porque el mundo nos da a nosotros sabiduría y consejo. ¿De dónde? Del mundo. Gloria a Dios. Y si yo soy un cristiano, yo no puedo recibir sabiduría del mundo, porque entonces yo me voy a quemar en el infierno. Porque el mundo se va a ir al infierno, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces tengo que recibir la sabiduría de lo alto. Tengo que comenzar a practicar la sabiduría de lo alto. Muchos de nosotros, hermanos, y hasta el día de hoy se lo digo, porque con este estudio se van a remover los cimientos de muchas cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien. De muchas cosas que yo pensaba que yo estaba bueno, yo estoy tratando. No, esto no es tratar. Es que en el cristiano tienen que verse evidencias de su salvación. Amén. Y la evidencia más clara de tu salvación, ¿qué es? La sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto la traduce aquí Santiago como la santidad. ¡Wow! Santo. Es lo primero que nosotros adquirimos, ¿verdad? La separación que nos pone en un lugar apartado para cuando Cristo venga por su iglesia. Pero la santidad de la que Santiago habla aquí es una santidad de sabiduría de lo alto. Vamos a ver un contraste. ¿Qué es lo que el mundo dice de acuerdo a la sabiduría? ¿Y qué dice la palabra de Dios de acuerdo a la sabiduría de lo alto? Gloria a Dios. Ay, hermanos, esto es bien difícil. Porque como digo, no es una palabra que te va a sacudir. A lo mejor te sacuda si tú lo entiendes lo que voy a predicar. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Le pido dirección a Dios. He estado orando desde ayer para que Dios me ayude a transmitir esta palabra clara, precisa y concisa. No es de emoción, es de sabiduría. Gloria a Dios. Porque la gente piensa que la sabiduría según el mundo es mucho conocimiento, es yo poder hablar con convicción de algún tema. Me dicen a mí, me hablan de tal tema. Bueno, mira, ahora están hablando de las células madre. Yo puedo meterme en esa conversación porque yo sé y he leído y he investigado sobre las células madre. Y eso me hace sabio en el mundo, pero no me hace sabio en los caminos del Señor. Amén. ¿Sí entienden? O sea, eso es lo que el mundo dice y eso es lo que estaba pasando en ese entorno. Vamos a ir a Santiago capítulo 3 y voy a leer desde el verso 13 hasta el 18. Si lo tienen todos, dicen amén y leo rápido. Vamos avanzando. Ya me lo voy a proyectar acá, que ellos que no tienen Biblia lo pueden leer aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen todos? Amén. Comienza con una pregunta en signo de interrogación y Santiago acá, el Señor pregunta a través de Santiago, el pastor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Pero porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el verso 18 termina diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, te damos gracias esta mañana por tu misericordia, por tu sabiduría, por tu sapiencia, Señor, porque tú quieres que no caigamos en lazos, Señor.
Tú no quieres hijos emocionados tontos, Señor, que anden hablando palabrerías y saltando para arriba y para abajo. Tú quieres hijos inteligentes que no se dejen engañar del engañador, del enemigo, Señor, que anda engañando para tirar las almas al infierno, Señor. Oh Padre, el cristiano no se puede dejar engañar. El cristiano debe ser sabio, pero con la sabiduría que tú das. No como el mundo la da, sino como tú la das, Señor, de lo alto. Bendice, Señor, esta congregación. Abre los oídos del entendimiento de mis hermanos. Ayúdalos y ayúdame a mí a transmitir tu mensaje, Padre, hablar tu palabra. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la palabra a los hijos del Señor. Yo te pongo este mensaje, Señor, te pongo esta palabra. Ya tú la diste, tú la revelaste, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitirla de la manera que tú entiendes que cada uno debe recibirla, con mansedumbre y sencillez de corazón, Señor. Ayúdanos a mirarnos en un espejo, Señor, y a ver nuestro propio rostro caído, Señor, derrotado, Padre. Amén. Pero en Cristo somos más que vencedores, porque Él y solo Él nos ha dado la sabiduría. Te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un sinónimo es una palabra que significa lo mismo, pero se escribe de diferentes maneras. El cristianismo es sinónimo de sabiduría. Un sabio y un cristiano, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es lo mismo. Porque una vez que recibimos a Cristo en nuestros corazones, automáticamente recibimos la sabiduría juntamente con el Espíritu Santo. Voy a leer rápidamente unos versículos. Ya me lo voy a proyectar acá porque no tenemos mucho tiempo, para que si quieren lo anotan. Y ustedes verán como cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, automáticamente recibimos la sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 22 y 24, dice la palabra de Dios. Leo rápidamente. Primera de Corintios 1, 22, 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, usted y yo, que ya somos cristianos, hemos conocido a Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, para usted y yo, que hemos abierto nuestro corazón al Señor, así judíos, como griegos, como negros, como blancos, como indios, como mexicanos, como dominicanos, como chilangos, todos nosotros que hemos recibido a Cristo, dice acá, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría, ¿de dónde? De Dios, de lo alto. Primera de Corintios 1:30 nos dice que Cristo nos ha hecho por Dios. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha hecho sabiduría. El cristiano es sabio. Nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Junto con la nueva regeneración del hombre, cuando Cristo viene a nuestro corazón, nos regenera y nos restablece la naturaleza caída que teníamos desde Adán. Nos da una nueva naturaleza, una nueva criatura. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Junto con esa nueva naturaleza también viene la sabiduría, de acuerdo a 1 de Corintios 1:30. Efesios 1, 7 y 8 dice: Gloria a Dios. Que Dios hizo sobreabundar para con nosotros su gracia. ¿Por qué? En toda sabiduría e inteligencia. Yo creo que no hay duda de que cuando Cristo viene a nuestros corazones debemos de ser sabios. Pero la sabiduría que viene es la de Cristo, es la de lo alto. Hermanos, Pablo habla en Efesios también capítulo 5:15. Y este es bien bonito. Miren lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Se acuerda la palabra andar quiere decir vivir? Mirad cómo vivir. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como ¿qué? Como sabios. El cristiano es sinónimo de sabio. ¿Cómo yo sé que yo soy cristiano? Porque soy sabio. Pero hay algunos que quieren ser sabios de acuerdo a la sabiduría del mundo. Hay algunos que quieren ser sabios de acuerdo a lo que el mundo nos ha enseñado, de acuerdo a lo que los padres nos han inculcado, de acuerdo a lo que yo he visto en la sociedad, lo que veo en internet, lo que veo en el Facebook, lo que yo veo es lo que yo quiero ser sabio, porque yo tengo que saber de todo. Y el que sabe de todo, nada sabe. En aquel tiempo habían unos filósofos. Recuerden que el pueblo de Israel estaba gobernado por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba gobernando, estaba sitiando, prácticamente estaba por encima, no de todo, pero tenían la fuerza. Sin embargo, los romanos, así como los judíos, también estaban prácticamente dominados en términos de inteligencia por los griegos. Cuando usted va a la historia natural, a la historia del mundo, ¿quiénes eran los mejores matemáticos? Eran los griegos. ¿Quiénes eran los mejores filósofos? Platón, eran los griegos, ¿verdad?
Entonces esa gente se pasaban filosofando. La palabra filosofía viene, filo es amor, sofía es amor por la inteligencia, por la sabiduría. Y estas eran personas que te ponían a dormir con sus discursos, se paraban así como yo aquí en el púlpito, y se paraban en una esquina a hablar y a filosofar y a hablar de las cosas, y tú ibas con cualquier pregunta. Acuérdate, no había Google en aquel tiempo, no había internet, no había nada, no había enciclopedia. Entonces tú ibas con una pregunta profunda: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos? Esa persona comenzaba a hablar disparate, horas y horas, y tú salías exhorto: wow, este sí que sabe. Entonces la gente catalogaba la sabiduría de acuerdo a lo que conocimiento que tú tenías, de acuerdo al conocimiento que tú podías proyectarle a otro, de acuerdo a lo que tú dices: wow, ese tipo sabe hablar. Y entonces de ahí para adelante la gente viene tomando eso en consideración para pensar que una persona es inteligente. Si a usted le ha tocado estar de este lado del púlpito, usted sabe que uno se pone nervioso. Cada domingo tengo que orar, hermano, tengo que arrodillar. Y tengo que doblar rodillas porque cada vez que me paro aquí se me tiembla la rodilla. No es fácil. Gloria a Dios. Pero hay gente que se para aquí confiado. Y como sube, así mismo baja. Hermano, aquí hay que subir humilde, aquí hay que subir humillado para que el Señor te exalte. Porque cuando tú subes bien arrogante y pensando que tú tienes realmente la respuesta para todo, así te baja el Señor. O sea que tenemos que humillarnos, hermano, y aquí habla bien claro sobre esto. Santiago comienza haciendo esa pregunta. Miren la pregunta. Vamos al verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Le hice un día, le expliqué que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que da la respuesta a través de la misma pregunta. Como que son preguntas como que yo le digo: bueno, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color era? Blanco. Así da como la respuesta, porque él está tratando de retar a la congregación, a que la congregación se dé cuenta de cuál es tu sabiduría. Y si usted se va, vamos al verso 1 para que ustedes vean de dónde viene todo. Porque en el capítulo 2, él no está dando una descripción completa. Todo el capítulo 2 me está diciendo de que yo tengo que mostrar mi cristianismo a través de las buenas obras, ¿verdad? O sea, tú eres una persona que tiene fe, muéstrame tu fe sin obra. Porque la fe sin obra dice que son ¿qué? Muertas. Amén. Y todo el capítulo 2 se pasa diciendo que tu evidencia de cristiano es que tiene que mostrarse en ti ¿qué? Las buenas obras. Gloria a Dios. No es que eres salvo por obras, sino que ahora, porque eres cristiano, tienes que comenzar a mostrar buenas obras. Gloria a Dios. Pero no por hablar, no por decir Dios te bendiga, estoy orando por ti y yo muriéndome de hambre, y tú con mucho pan en la casa, muchas latas de comida, y yo estoy orando por ti, pero no me das comida. ¿De qué me sirve la oración si tú puedes ayudarme y no me ayudas? Amén. Mucho hablar, mucho bla bla bla. Como dice, mucha cortina de humo, mucha espuma y poco chocolate. Es lo que somos muchas veces los cristianos, y no somos cristianos nada. Hablamos mucho, pero en esencia no somos nada. Amén. Amén. Mire, el versículo 1, mire lo que dice del capítulo 13. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho. ¿Verdad? ¿Por qué? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquellos maestros, aquellos que se piensan que todo lo saben, aquellos que hablan mucho pero no hacen absolutamente nada. Entonces, que a veces vamos a hacer un proyecto de uno que habla mucho, y tú ves que está, fulano, sí, dale pues. Y él habla mucho y es el que menos hace. Tú lo ves sentado por allá leyendo un libro, en una esquina, haciendo cuentos, en un celular, y todo el mundo trabajando, y todo el mundo ocupado, y el hermano, mentira, no está hablando con nadie, no hay llamada ahí en ese teléfono, pero está haciendo el humo, está haciendo la llanta, como dicen en mi país. Y eso es lo que muchos cristianos hacen mucho truco y mucho truco de cámara, ¿entiendes? Y no hacen absolutamente nada, se creen maestros en todo lo saben, pero absolutamente no saben nada. Dice aquí la palabra, que cuidado con eso. Cuidado, porque tu evidencia de salvación, tu cristianismo debe verse en la sabiduría de lo alto. Gloria a Dios. Y comienza con esa pregunta. Dice el verso 13, ¿lo tienen todos? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay algún sabio acá? Tú levantarás la mano. Yo sé, o sea, yo sé de la vida, yo sé de esto, yo sé de la Biblia. Mucha gente, tú sales afuera, tú te vas a la Walmart ahora mismo, hace una encuesta. A todo el que entra y sale de Walmart. ¿Tú conoces a Dios? Sí, yo conozco de Dios. Te dan la respuesta así. ¿Tú has escuchado de Dios? Sí, yo he escuchado de Dios. Y hasta he ido a la iglesia. Así te dicen. Pero realmente han entregado su corazón a Cristo. Y ahí viene realmente la pregunta. O sea, no es realmente que hayas ido a la iglesia. No es que hayas escuchado el nombre de Dios. No que sepas que Dios es bueno. No que sepas que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Y que sabe, está en todas partes y que todo lo sabe. Todo el mundo sabe eso. ¿Y de qué te sirve
sabiendo que Dios es omnisciente, que todos tus pecados lo sabe y tú sigues pecando. ¿De qué te sirve? Cristiano, ¿de qué te sirve saber que... ¿Cuántos cristianos saben que Dios es omnisciente? ¿Saben lo que significa omnisciencia? Dios todo lo sabe. Dios es omnipotente. Todos lo saben, ¿verdad? ¿Y por qué tú sigues viviendo la misma vida que tú vivías antes de conocer de Cristo? Quiere decir que te vas a mirar a un espejo esta mañana. Yo no voy a mirar a nadie, me voy a poner unos lentes negros. Si alguien me consigue unos negros, que yo no mire a nadie. Para que usted mismo, mire, comience a hacerse una pregunta. Yo me hice un autoanálisis con este estudio. Porque yo decía, pero ok, hay dos extremos en todo esto. Hay una parte que te dice, bueno, pastores, que todos somos pecadores. He escuchado eso muchísimas veces. ¿Han escuchado eso? Todos somos pecadores, ¿verdad? Y tú te pones, le pasa como un paño tranquilo, tibio a la cosa y sabes que todos somos pecadores. Pero Dios es tan bueno que Él nos ayuda porque todos somos pecadores. Es un extremo malo. Hay otro extremo que es el que siempre está dando en el pecho y golpeando, diciendo, ay, es que yo no sirvo para nada, porque yo le fallo al Señor y le he fallado al Señor tanto. Y viene aquí cada domingo que hacemos un llamado y se arrodilla, pero el lunes sale y vive igualito que como vino el sábado. Esos somos nosotros. Dos extremos que los dos son perjudiciales. Por eso le digo, hermano, que esto es sabiduría. Usted tiene que darse cuenta que está haciendo mal para que usted pueda enmendar su camino, arreglar lo que está pasando, pero no lo va a poder hacer usted solo. Esto es sobrenatural. Esto solamente viene con la ayuda de Cristo. Amén, amén. Los versículos que le di apuntan a que cuando Cristo viene a su vida, Él le da esa sabiduría para que usted pueda evitar esas áreas que están impidiendo el fluir del Espíritu en su vida, que están impidiendo el gozo que el Señor nos da cada día para que vivamos una vida como Él quiere que la vivamos, para que vivamos una vida en santidad. Amén. Pastor, tanto hablar, ¿y qué es lo que es la sabiduría? Ahí le voy. Como dijo Berminio. La sabiduría, hermano, yo le voy a dar una definición, escríbala por ahí, si usted la quiere escribir. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de definir los dos contrastes, la sabiduría del cielo y la sabiduría del mundo. Rápidamente le digo que la sabiduría no tiene nada que ver con lo que yo sepa. Hay gente que son inteligentísimas, leen muchos libros, hablan bien, se expresan bien, hablan 2 o 3 idiomas. Hay personas que son inteligentes. Y hay un problema con eso, hermano, es que la iglesia de hoy está subiendo a hombres al púlpito y poniendo a hombres en ministerios por su capacidad intelectual o por su capacidad que tienen, no de que saben. Pues usted tiene 3 maestrías, hay que ponerlo, se tiene que ser pastor. El pastorado no tiene nada que ver con la inteligencia, ni tiene nada que ver con la preparación, ni tiene nada que ver con los estudios ni el conocimiento. Tiene que ver con el llamado. Amén, amén. Si el Señor no lo ha llamado, usted no se suba en este púlpito, que usted no tiene nada que hacer aquí. Bájese y quédese ahí en una silla tranquilo y quédese ahí esperando que el Señor lo llame. Porque Dios al que llama capacita. Esto no es cuestión de que el pastor se está preparando. Eso es una gente. No, qué inteligencia. La inteligencia la da Dios. Amén. Todo lo que yo tengo viene de Dios, hermano. Todo lo que Dios me ha dado es porque Él ha tenido misericordia. Hay días que me paro aquí, hermano, y estoy buscando palabras en mi mente a ver lo que digo. Quiere decir que ese día, no que Dios me abandonó, no. Es que ese día, pues a lo mejor yo no estaba santificado, yo no estaba preparado para yo decir lo que Dios quería que yo dijera. Y hermano, de ahí viene la importancia entonces de yo santificarme, de yo prepararme, de yo apartarme de todo lo que es el ruido, de todo lo que son las molestias, de todo lo que son las distracciones. ¿Para qué? Para tener una comunión con mi Señor y poder transmitir lo que Él quiere que yo les diga. Esto es un llamado, hermano. Yo quisiera, mira, aquí hay una reunión de mujeres allí, yo quiero ver que ya que en una esquina por allá, mirando a ver y comerme algo de lo que trajeron, de la comidita y todo. Pero, hermano, los cristianos estamos aplicando sabiduría del mundo. ¿Y cuántas vinieron a la reunión de damas ayer? Van a ver por qué. Les voy a hacer una pregunta. Yo no estuve aquí, no me han dicho nada. Pero la palabra los va a confrontar esta mañana. Gloria a Dios. Y van a ver realmente si están actuando de una manera cristiana o mundana. Gloria a Jesús. Vamos a ver esta mañana si mis acciones, si mis pensamientos, si mis emociones son cristianas o son mundanas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios de acuerdo a estas cosas. ¿Cuál es el contraste que vamos a ver? Y yo les voy a dar la definición. Es la sabiduría cristiana, no la que el mundo da, es la capacidad dada por Dios. Escucha bien, la capacidad dada por Dios Gloria a Dios. para aplicar el conocimiento de la palabra a mi vida. Gloria a Jesús. En pocas palabras, es la sensatez de la palabra de Dios aplicada a mi vida, aplicada a la de mi familia, aplicada a la de mi ministerio, aplicada a la de cualquier persona que me rodee.
Cada vez que una persona viene donde mí a pedirme un consejo, mi consejo para esa persona tiene que ser basado en la palabra de Dios. Amén. Pero usted y yo no vamos de bocado. No, tú lo que tienes que hacer es esto. Ah, y te está haciendo eso a ti. Ay, pero si me lo hace a mí. Tú, eso eres tú diciendo, el cristiano. En vez de abrir la Biblia y decir, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Le voy a dar este ejemplo. Pensaba yo, ¿a quién pongo de ejemplo? Bueno, ¿quién mejor que Cristo para decir que Él era quien realmente daba un buen consejo? Porque dice, está escrito, está escrito, está escrito. Pero hay una persona que todos ustedes conocen, hermano. Yo, mire, yo no sé. Yo me voy a atrever a decir esto. Pero hay una persona que ustedes conocen. Y yo sé que ustedes van y le piden un consejo a esta persona. El consejo que les va a dar va a ser un consejo sabio, sano y basado en la palabra. ¿Cuántos conocen a la hermana Luisa? ¿Ustedes piensan que la hermana Luisa le va a dar un consejo malo a ustedes? No. Ven el concepto que tiene de una persona que realmente anda agarrado de la mano de Dios. Ustedes saben, esa sabiduría ya la tienen, pero no la aplican. Porque cuando una persona viene a usted le da un consejo del mundo como si andaran en el mundo. Amén, sí, Señor. Claro, pero déjate de ese hombre, porque ¿cómo tú puedes estar aguantando esto? Qué bonito, qué precioso, güey. Pero qué precioso consejo. Hermano, eso no viene de Dios, eso viene del mismo diablo. Eso viene del mundo, eso viene de la carne. Eso no viene de Dios, porque la gente piensa que yo hablar y hablar, porque es que nos hacemos habladores y hablamos tanto que nos encanta escuchar nuestra propia voz. Y no escuchamos la voz de Dios en ningún lugar de nuestras vidas para aplicar la palabra a lo que Dios quiere que la apliquemos. ¿Para qué me sirve la sabiduría? Para yo aplicar la palabra a mi vida y a todo aquel que me rodea. No solamente la responsabilidad del pastor aplicar la palabra a la vida de él. Pero mira, no soy el pastor, de eso él no habla. No, hermano, yo soy un ser humano caído igual que ustedes. Pero esta palabra tiene que cambiarme a mí, tiene que transformarme, porque es que yo no puedo ser la misma persona. Y no puedo, mire, escúcheme, en mi defensa. Muchas veces nosotros nos esforzamos tanto en aprender la palabra para predicarla, que se nos pasa rápido y no entendemos. Pero esta palabra tiene que predicarme a mí primero, tiene que convencerme a mí de pecado, para entonces yo poder transmitirla de una manera eficiente. Amén. A mí esto me convenció, yo me miré en un espejo y digo, wow, pero es un monstruo lo que estoy mirando. Porque yo estoy dando consejos que no son sabios, estoy dando consejos del mundo, estoy diciéndole a la gente cosas del mundo que nada tiene que ver con la palabra de Dios, hermano. Y nos apoyamos en versículos, y nos apoyamos en pasajes de la Biblia que no tienen nada que ver con lo que yo estoy hablando. Esto es importante porque esto te va a cambiar tu vida. Amén. Si tú pensabas que eras cristiano, después que te mires en este espejo, tú tienes que decir, wow, no, yo tengo que cambiar de vida. Esto no lo puedes hacer solo, esa es la buena noticia. Santiago está hablando desde el capítulo 1, hermano, que ya tú no eres el mismo, que tú eres una primicia. Vamos a ir al capítulo 1 para que ustedes vean qué preciosidad. Y miren, yo he predicado tantas semanas de esto y ahorita me acaba de caer el 20. O sea, anoche, entre esta semana que he estado preparando este mensaje, me cayó el 20. Porque yo dije, pero ¿cómo puede ser que yo mismo que he estado predicando la palabra, que yo mismo que he estado enseñando, que yo mismo que he estado haciendo cosas, yo no me he estado afianzando realmente en una posición de sabiduría de lo alto? Escucha bien, porque muchas veces cuando usted mezcla una cosa con la otra, parece que viene de Dios, pero es del diablo. Porque él es el engañador y enmascara las cosas tan bonitas que te pinta un cuadro que tú dices, no, pues este es de Da Vinci. Se lo pintó un haitiano allí en la esquina, brother. Mentira. Capítulo 1, verso 16, mira lo que dice. ¿Lo tienen todos? Santiago 1, verso 16, dice 16. Amados hermanos míos, no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Verdad? ¿Qué dice el 18? Él, de su voluntad, de su soberanía, porque a Él le plació, nos hizo nacer. ¿Por qué? Con la palabra. Ya que se te predicó la palabra, tú abriste tu corazón a Cristo, ya tú eres una nueva criatura. Él por esa palabra te hizo nacer. Escucha bien la palabra. ¿Palabra qué? De sabiduría, palabra de verdad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos primicias diferentes, personas que van a hacer la diferencia y sal de la tierra, luz en la oscuridad de aquellos que no han conocido al Señor, de sus criaturas. Tú no eres cualquier cosa, pero me lo creo en el sentido de que yo quiero creerme superior. No, tú has sido salvado para que vayas a hacer luz en la oscuridad de otras casas que no han visto la luz de Cristo. Amén, amén. Pero no lo entiendes, Dios lo estás haciendo y estás aplicando sabiduría del mundo a estas cosas. Vas a la casa de una vecina y en vez de hablarle de la palabra, habla de la novela. Pero ¿cómo puede ser posible?
Hablamos de toda otra cosa, del problema que te está pasando, pero háblale de Cristo. Preséntale el Evangelio. Dile a ver que ese problema que ella tiene, solo Cristo puede resolverlo. Tenemos la oportunidad de cambiar la vida de la persona y no lo hacemos. Sabiduría de lo alto, sabiduría del diablo. Y él lo dice aquí. Dice el verso 19. Por esto, porque fuiste salvado por la palabra, porque ya tú no eres el mismo, porque ahora eres primicia, porque ya Él de su voluntad te hizo nacer de nuevo, porque Él quiso. No que tú hiciste nada en la salvación. Amén. Por eso, mis hermanos, dice acá, amados hermanos, todo hombre y toda mujer, sea pronto para oír qué, la palabra, tardo para hablar qué, la palabra, tardo para irarse, ¿por qué? Por la palabra. Amén. ¿Sí ven? Y mire todo lo que dice aquí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahí está la malicia y la mentira y la inmundicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede otra vez salvar vuestras almas. Pero aquí viene la parte buena. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El oidor es aquel que se emociona. ¡Wow, pastor, qué buen mensaje! Me sacudió. Así es que me gustan los mensajes. Te vas allá afuera y sigues viviendo el mismo caos que tú vivías antes de venir a escuchar esa palabra que según tú te sacudió. No, yo quiero sabiduría. Muéstrame cómo yo puedo cambiar mi proceder. Cómo yo puedo ser un ejemplo para esas niñas que vienen subiendo. Cómo yo puedo ser un ejemplo para estas personas que están viviendo una vida desorganizada. Mostrando una vida organizada porque yo tengo sabiduría para vivir una vida organizada. Arregla tu casa. Amén. Arregla tu casa. Tu casa es un desorden y vienes aquí a predicar la palabra. Y tu casa está cayéndose patas arriba. Vienes aquí a enseñar, vienes aquí a exhortar. Y tu casa patas arriba. Gloria a Dios. ¿Estás practicando realmente lo que dice la palabra? ¿O estás bla 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 escuchando tu propia voz? ¡Qué bonito! Te vas a condenar a ti mismo o a ti misma. Dice aquí el 22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque te estás engañando a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro un espejo natural. Ahí está la palabra natural. No ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Yo olvidé que el Señor me salvó. Olvidé que el Señor ya se deleitó escogiéndome a mí para que yo fuera primicia de Él. Me olvidé de todo eso y me fui y me desboqué por ahí. Gloria a Dios. Eso es lo que yo hago, que me olvido. Cada vez que vengo el domingo me arrepiento. Y cuando llegue el lunes, sigue la fiesta. Me olvido de cómo yo era, de dónde el Señor me sacó. Amén. De quién yo debo de ser, porque tengo una nueva vida. Yo soy una nueva criatura, hecho en justicia, en santidad y en verdad. Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Qué es eso? Como yo voy a seguir viviendo la misma vida desorganizada, la vida de caos, una vida que no tenía propósito antes de conocer a Cristo. ¿Tuve realmente un encuentro con Cristo? Debo de ser más sabio con sabiduría de lo alto. Amén. Eso no que me va a demostrar a mí, ni le va a demostrar a mi prójimo que yo soy sabio. No, no es eso. Es que Dios va a ver eso en mí, porque Dios solo ve los corazones. ¿Es tu corazón realmente sabio? Dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Ahí está la palabra, se me olvida. Se me olvida cada domingo que yo vengo, lo que el pastor predicó. Pregúntale a las hermanas, ¿qué prediqué yo el domingo? Oidor, olvidadizo. Amén. Pocas emociones que estamos buscando. No, pastor, pero dígame, deme una pista. Oye, que le dé una pista de lo que yo prediqué el domingo, cuando esa palabra debe estar transformando tu vida. Tú debes estar respirando esa palabra porque ya tú no eres el mismo. Amén. Yo solo perdono a una persona que no sea creyente. Pero una persona que tenga el Espíritu Santo, que esté recibiendo la palabra del Padre Celestial y teniendo comunión con ella y transformando tu vida, que tú me digas de que no te acuerdas de que yo prediqué. ¿De qué fue la escuela dominical? Se la voy a poner más fácil. Ah, pastor, yo no estaba. Ni la que enseñaron, ¿se acuerdan? Nada. Oidores olvidadizos. Amén. Queremos emociones, vamos a dar emociones. Y puedo hacer un show aquí, hermano, con muchas luces y muchas cosas. Y puedo hasta bailar aquí como Michael Jackson, el moonwalk. Todo lo que ustedes quieran. Pero ¿de qué le va a servir eso? Se van a quemar en el infierno, van a bailar como Michael Jackson, van a tener bleach y todo lo que ustedes quieran en el mero infierno. ¿De qué les sirve? Esta palabra, hermano, es para que tú cambies tu vida, sea transformada por la palabra. No te lleves del enemigo, el enemigo te va a engañar. Sabiduría del mundo es aquella que te engaña, te engaña, te engaña, te engaña. Y te voy a demostrar a través de la palabra lo que dice el Señor acerca de lo que tú y yo estamos haciendo. Si alguno se cree religioso entre vosotros
y no refrena su lengua. Mira el paréntesis que hace acá. ¿Qué tose con la lengua? Bla, 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 bla. Y habla mucho y no hace nada. Eso es lo que hacemos, ¿no? Si no, dice, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Y la religión del tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre de esta. ¿Qué es esta? ¿Qué es lo que habla? Mire, y le voy a poner esto en contraste, se lo voy a demostrar al final del capítulo 3. Mire, escuche bien esta lista. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha, o sea, puro, santo, ¿verdad? Del mundo. Estas cosas que estamos aquí, ¿qué son? Buenas obras que deben de evidenciarse en una persona que ha conocido de Cristo. Entonces, todo el capítulo 2 me da una lista extensa de lo que son las buenas obras y de lo que yo voy a estar haciendo, no para mi salvación, sino porque Cristo mora en mi corazón. Amén. A mí me encantan las enseñanzas así porque ahora entiendo qué es lo que dice la palabra, qué es lo que, o sea, yo puedo leer con convicción y entender la palabra de Dios. Dice el Salmo 19 que el entendimiento de su palabra nos alumbra, que hace sabio al sencillo. La palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Yo tengo que esa palabra tiene que iluminarme, alumbrarme. Porque yo no hago nada con leerle, que me la prediquen bien bonito y que me hablen mucha palabrería y nada pasa en mi vida. Usted tiene que entender la palabra, usted tiene que, la gente se convierte al Evangelio porque entiende el Evangelio, entiende que Cristo murió por sus pecados, entiende que esa sangre que Él vertió fue por usted y por mí, entiende que resucitó, entiende que el único que puede limpiar mis pecados es Él. Tiene que entender eso, no es de emoción, no es que vamos, no hermano, nada que ver, es que lo entienda, porque esto no se te va a olvidar. Usted va a traer el capítulo 3, mire lo que dice el verso 14, ¿lo tienen todos? Dice el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo, pastor. Entonces, hermanito, usted que levantó la mano, muestre por la conducta. ¿Qué es la conducta? Mi comportamiento, mi manera de conducirme. El cristiano no puede ser el mismo después que conoció del Señor. Si yo era un patán antes de conocer de Cristo y ahora soy un patán todavía, hermano, hay hermano que tú dices, te arranca la cabeza, pero ¿y será verdad que el hermano, bueno, va a la iglesia, yo creo que es cristiano? Tiene su Biblia aquí debajo del brazo, aquí de desodorante, negra. Tiene una Biblia de estudio, hasta un comentario de Matthew Henry. Todo, el hermano está preparado para ser un cristiano. Pero su vida dista, se aparta, me da un contraste totalmente diferente a lo que tú me estás diciendo que tú eres. Entonces, ¿a quién le creo? O sea, tú das un mal testimonio de Cristo delante de las personas que te rodean y dices que eres cristiano. Dios te va a reclamar eso a ti. De alguna manera, si tú no entiendes nada y no te va a llevar algo a la casa, llévate esto. Porque aquí dice la palabra de Dios que la vida que yo estoy viviendo no es la que le agrada al Señor, porque estoy viviendo con sabiduría del mundo. Dice el verso 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no te envanezcas, ni mintáis contra la verdad. 3 puntos rápidamente que les voy a dar de los dos sabidurías, la del mundo y la sabiduría del cielo, o la sabiduría de lo alto. ¿Cuáles son las propiedades de cada sabiduría? ¿Qué me dice el mundo de acuerdo a la sabiduría? ¿Qué me dice Dios de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto? ¿Cuáles son, de dónde procede, de dónde viene? ¿Cuáles son realmente las procedencias? ¿De dónde yo saco esas cosas para que yo haga lo que yo hago o deje de hacer lo que tengo que hacer? Y por último, lo que ellas producen. O sea, las dos sabidurías producen un resultado. Hay una que produce caos, hay otra que produce, dice aquí, un fruto de paz. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Y está precioso esto, hermano. Lo primero que vamos a ver es la propiedad, sus características. Vamos a ver primero lo malo, le voy a dar la mala noticia. La sabiduría que viene del mundo, ya le di a usted un panorama más o menos amplio, ¿no? De lo que es la sabiduría del mundo. Pero dice acá, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hermano, hay celos que son buenos. Yo veo ya codos por ahí, ves que te lo dije, que puede ser celoso. No, hermano, eso no es. Deje de codiar. Pero la palabra de Dios
describe la palabra celo como algo que yo tengo gran temor o gran interés por. Hay celo por la palabra, y aquí la palabra de Dios habla celo por la palabra. Habla de los escribas y fariseos que tenían gran celo por la palabra, por la ley tenían gran celo. ¿No? O sea, hay celo que no es bueno, pero él sabe eso, que no podemos confundir. Y mire el adjetivo calificativo que le pone al lado. Celos amargos. Es lo que dice, ¿verdad? En verso 14. Pero si tenéis celos amargos, no es cualquier celo, no es celo por la palabra, no es celo porque tú sabes que tienes mucho tiempo de casado, no, ese no es el celo que está hablando. Es celos amargos que tú ves donde no hay. Escucha bien, escucha donde no se dijo nada. Están mirando rayos y centellas por tapar, te anda nervioso, no vives, no respira. Me llama a la casa, a ver, ¿qué es eso? Esos son celos amargos, eso no es lo que dice la palabra. Si tú vives así, oye lo que dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Celos amargos, es una actitud pecaminosa en estos celos. Es una actitud que yo no debo de estar teniendo. El celo, en ese contexto, como lo explica aquí la palabra, es cuando yo me amargo, escúchame bien, amargado, porque las cosas no salen como yo quiero. Fulana no quiere, no se deja esto, no se deja lo otro, yo le digo tal cosa y no se deja. O si yo quiero hacer tal cosa y nadie me deja, o si quiero hacer un proyecto en la iglesia y la gente está contra de eso, yo me amargo. Si yo quiero hacer una actividad y la gente no viene, yo me amargo. Si yo quiero hacer tal cosa y a mí nadie me deja, entonces yo me amargo. Esos son celos amargos. Y la amargura lo que te va a traer realmente son problemas. Porque a veces nos enojamos con el prójimo, nos enojamos con el cónyuge y últimamente nos enojamos con Dios y con todos los hermanos de la iglesia, esos hipócritas. ¿Qué voy a buscar en esa iglesia? Ahí todos son hipócritas. Voy más. Busca otra iglesia donde me quieran. Y va a la iglesia y te hacen lo mismo. Y va a otra y te hacen la misma cosa. Y va a otra y tú eres el que se lo hace a la otra iglesia. El problema no es la iglesia, es uno mismo que se amarga. Deja eso. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra. Mira lo que dice. Dice, si tenéis celos amargos y contención. Después, escucha bien, de los celos amargos viene la contención. Porque después que yo me amargo, me pongo a pelearme con todo el mundo. Esa es la contención, la contienda. En la iglesia hay mucha contienda, hay mucho celo malo en la iglesia, de que si fulanito lo hace así, de que si este predica bien, de que si de este ministerio, bueno, él está bien, pero yo no sé, yo podría hacerlo mejor, pero hazlo entonces. Porque a veces cuando pedimos aquí voluntarios para hacer cosas, nadie levanta la mano. Pero yo lo haría mejor que fulano o que fulana. Yo predico mejor que el pastor. Vengo a predicar, yo me siento tranquilito en la silla y escucho la palabra con mansedumbre. Hermano, no es fácil, no es fácil. Hay que estar en los zapatos del ministro para saber lo que se tiene. El otro día me tocó con los muchachos, mire, yo creo que me quedé sin cabello. Porque estaba arrancándome, yo lo doy, mire, gloria a Dios por los maestros de los niños. Porque me lo dejaron un ratito, yo no quiero esto. Yo respeto a los maestros de los niños, hermana Olga, gloria a Dios, tenía 27 el otro día, yo no sé cómo le hice. A mí me lo dan por 15 minutos y yo tiro la toalla. Porque yo no puedo. Pero cada quien a lo suyo, hermano. Pero no critique el que está haciendo la cosa porque usted piensa que lo puede hacer mejor. Eso es imposible, eso es envidia. Una cosa es la codicia y otra cosa es la envidia. Escucha bien, ¿qué es la codicia y qué es la envidia? La codicia es cuando yo quiero algo que tú tienes. Wow, fulano tiene un carro bonito, me gustaría tener ese carro. Eso es codiciar lo que tiene la otra persona. ¿Qué es la envidia? Cuando fulano tiene un carro mejor que el que yo tengo y a mí me molesta. ¿Cómo puede ser que ese hombre tan feo tenga una mujer tan guapa? Mira cómo se ríe, ve. Sí, porque ustedes dicen, pero ¿y qué le hay? Tiene que tener dinero. Porque no hay otra manera. Es que es muy feo. ¿Cómo le hizo caso? Sabiduría del mundo. O sea, tiene que tener dinero, tiene que tener fama, tiene que tener algo que este hombre haya atraído a esta mujer, porque Dios no une los corazones. Dios no tiene la capacidad de juntar a dos personas de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. No. Él es famoso. Tantas novelas ha hecho. Es feo, pero mira la modelo que tiene. ¿Cómo puede ser? Esa es la sabiduría que ustedes utilizamos, ese es el razonamiento que ustedes utilizamos. No buscamos que Dios ha hecho este empate en el cielo. No lo buscamos ni tampoco lo creemos. Mira, se ríen y hasta me están mirando raro. Pero así pensamos. Esa es sabiduría del mundo. O dicen, todo lo contrario. ¿Pero qué le hallará fulana a fulano? ¿Qué tipo? Está raro. Hermano, Dios obrando.
Dios obrando, la conoció en la iglesia, Dios juntó esos corazones, estaban en un mismo sentir. Pero hermano, a veces decimos, no, es que está muy guapa para él. Entonces creemos como que ella esté con nosotros, porque el que está guapo soy yo para ella. Él no sirve para ella, él es muy poca cosa para ella. El que está bien soy yo, como que no, a mí no me hace caso. Eso es envidia, hermano. Hay parejas de esposos y esposas que se molestan cuando ven que no anda de bracito y manito y besito. Pues esa gente tiene 30 años de casado, ¿y cómo que están así todavía? A ti te da envidia y te molesta eso. Porque tú no tienes armonía en tu casa tú no quieres ni llegar. Tú llegas y te acuestas rápido y te dan unos dolores de cabeza, hay unas cosas, un cansancio todo el tiempo, porque tú no quieres estar ahí. Hermano, si tu matrimonio está así, estás utilizando la sabiduría del mundo, porque Dios creó el matrimonio para que haya armonía. Si uno de los dos está viviendo, escúchame bien, esto es serio, si uno de los dos está viviendo con sabiduría del mundo, eso quiere decir, escúchame bien, que no va a haber armonía. Porque la sabiduría del mundo lo único que produce es caos y desorden. Uno solo tiene que ser. Hay uno que está buscando a Dios, el otro no. La Biblia bien te habla claro de que no te unas en yugo desigual. Ay, pastor, él tiene los ojitos tan bonitos. El pastor le tiene un garetito aquí, pastor. Pero Dios me puso en su camino, pastor, para que yo lo cambiara, porque él no... Hermana, ¿vieron del pastor? El pastor le dice, pastor, yo conocí a un muchacho en la escuela, en la universidad, y mire, yo me gustaría... Y la primera pregunta que le hace el pastor es, ¿en qué iglesia se congrega? No, él no es creyente, pero es buen hombre, es un buen muchacho, estudioso, saca buenas calificaciones. ¿En qué iglesia se congrega? No, el pastor no conoce a Dios, pero Dios me puso en su camino para que yo le predicara la... Oye, ¿qué? Sabiduría del mundo. Porque es lo que yo quiero. Y cuando las cosas no me salen a mí como yo quiero, entonces yo me molesto, yo no voy más a esa iglesia. Ese pastor nunca le da uno un break. No le da break a uno. No es eso. Es que la palabra te manda a ser sabio. No te unas en yugo desigual porque después vas a llorar lágrimas de sangre. A dos cristianos lo puedo aconsejar de la misma manera porque están gobernados por la palabra, pero a uno sí y al otro no. Hay uno que se va a burlar de ti y hay otro que se va a llorar lágrimas de sangre. No te unas en yugo desigual. No sirve. Te va a dar una satisfacción efímera, temporaria, corta. Pero después vendrá llorando a mis pies. Pastor, ¿qué hago? Te lo dije. Pero ahora vamos a orar a ver si se convierte. A ver, porque tú lo quieres. Ay, yo lo amo, pastor, te lo sabe. Todavía estás en ese... ¿Cómo puede ser? El caso es que después vienen los resentimientos. Dice aquí la palabra. Verso 15, hermano, vamos moviendo. Ya me habla de la sabiduría como tal, definiendo la sabiduría del mundo. Dice que viene la contención, la jactancia y la hipocresía. El verso 15 dice, y pregunta aquí, la pregunta se cae como de la mata. ¿De dónde se nutre la sabiduría del mundo? ¿De dónde se nutre? ¿De dónde se alimenta la sabiduría que el mundo te da? Porque tiene que haber un lugar de donde viene o procede que esos consejos buenos, preciosos que te dan a ti, las comadres, de algún lugar vienen. Dice el verso 15. Mire de dónde viene. Porque esta sabiduría de la comadre, de la que lee la taza, de Walter Mercado y de el horóscopo, no es la que desciende del cielo. Verso 15. Sino terrenal, animal y diabólica. Dice ahí, ¿verdad? De ahí es que viene, para que tú sepas que cuando te dan un consejo, si no está basado en la Biblia, porque a veces llamamos a otros hermanos con un problema, a veces yo no tengo la capacidad de ir directamente al Señor con mi problema y me apoyo en un hermano, que está bien, hermano, vaya y cuéntele a Dios el chiste completo, pues yo lo he hecho muchas veces. Pero si usted no se siente, necesita un apoyo emocional de una persona, venga de un hermano que usted confíe y le diga, y si esa persona le da a usted un consejo que no es bíblico, salga de ahí corriendo. Y jamás vuelvo a confiar en esa persona para decirle sus secretos y sus intimidades. Salga corriendo. Porque si esa persona le dice a usted, pero sí está bien, es bueno que tú con ese muchacho, pues tú lo trates a ver qué pasa, pero tú ten cuidado siempre, porque acuérdate que yugo desigual, tú sabes lo de yugo desigual. Tú sabes que él no es cristiano. Tú sabes que él va a herir a tu mejor hermana, a tu hermanita que Dios te la dio, y le estás aconsejando que lo trates. Eso es sabiduría de lo alto. Eso es sabiduría del mundo. Mira lo que dice. Es animal, es terrenal y es diabólica. O sea, básicamente dice que se refiere a los tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son los tres enemigos acérrimos del cristiano? La carne, el mundo y el diablo. De ahí es que vienen esos consejos preciosos que te da el mundo. No es de otro lugar. El consejo que el mundo te da viene del mundo.
alimenta tu carne y son incitados por el diablo. Eso es lo que él te está diciendo en ese versículo. No hay que explicar mucho, ¿verdad? Terrenal o mundana, ¿qué significa? Que viene del mundo. Hay personas que te dicen, por ejemplo, bueno, fulana, yo te conocí un muchacho, ay, pero tú con esa falda larga así que tú tienes, no creo que te va a hacer caso a ese muchacho. Porque mira, lo que no se exhibe no se vende. Te dicen, lo que no se exhibe no se vende. Yo tengo que ponerme minifalda. Le dice, ese es el consejo que el mundo te da. Te dicen, aquí tengo otro, que en el amor y en la guerra todo se vale. Que si tú hay un muchacho que tú estás bien con él, pero hay otra que le está picando el ojo, porque ese muchacho me gusta a mí, pero él está con fulano, pero a mí me gusta, yo lo quiero para mí. Y le comienzas a guiñar el ojo y comienzas a meterte en el medio de la relación, porque en el amor y en la guerra se vale todo. Eso no es cristiano, eso no viene de Dios. Si está para ti, Dios te lo va a dar. Búscate otro, que hay muchísimos solteros por ahí. ¿Por qué tiene que ser ese? Sí, pero es que está bonito, pastor, que te lo sabes. El fin justifica los medios. Yo hago esto porque hay que hacerlo, pastor. Esto es así. La palabra, no apoyamos la palabra. La palabra de Dios dice esto y esto, pero hermano, eso no es bíblico. Sí, pero eso es el contexto de lo que tú me estás citando, no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Sí, pastor, pero yo pienso que eso, yo tengo la corazonada y tuve un sueño de que es así, y Dios me lo reveló. Dale. Y hay otro que dice, en la pareja muchas veces, eso se ve mucho en mi país, aquí gracias a Dios no se ve. Pero la amiga le dice a la otra amiga, y tú le vas a decir a tu esposo que tú estás comprando eso tan caro. No se rían, hermano. Mírate en ese espejo. O el amigo le dice a la amiga, y tú le dices a fulana cuánto tú ganas. Ah, pues tú te estás volviendo loco. Porque a la mujer nunca se le dice todo. A la mujer tú tienes que mantenerla a raya y darle lo que hay, poquita información. Eso es lo que el mundo te dice. El mundo te manda a que tú tienes que ocultar las cosas en la relación. La mujer no te dice que puede comprar un artículo en la tienda, que fue al mall. A mí no me gusta, lo digo de verdad. Pero bueno, me gusta que me lo diga, porque cuando yo veo la tarjeta de crédito no me enojo, y yo sé que fue al mall. Pero a veces me enojo cuando veo el statement de la tarjeta y veo, ¿y tú qué hacías en Victoria's Secret? Entonces, pues yo, ¿cuánto tú ganas? Bueno, yo gano tanto. Y todo el tiempo yo vivo retrejándole en la cara cuánto yo gano para que no gaste tanto. Porque tenemos que gastar, gastar proporcionalmente a lo que yo gano. Sí, mira, yo no tengo dinero, esto es lo que yo alcanzo. O sea, tenemos que ser abiertos, hermano, en el matrimonio hay que ser abiertos, porque el problema es que cuando hay oculte de información, no hay una vida santa ni hay una relación sana. Lo que hay son mentiras y engaños y todo. Y así como le ocultas que no vaya al mall, que no le voy a decir, que no le digo cuánto gana, así también tiene una relación extramarital y nadie lo sabe. Cuéntate el pastor que una vez dice que hizo una broma y que él le escribió una nota pequeñita a 10 de sus mejores amigos, se la mandó por correo, y la nota solamente decía, todo se supo, y dice que los 10 se fueron del país. Tenían cola que le pisara, él no sabía qué había ahí, pero se fueron todos del país, buscaron una excusa y todos se fueron. O sea que tú tienes todo el tiempo que tener una relación abierta, porque el matrimonio, hermanos, escuche bien, tienes que... Dios hizo el matrimonio perfecto. Dios hizo el matrimonio. Cuando Dios te dio tu esposa, aunque pelee, aunque ronque, esa fue la esposa que Dios te dio. Aunque el esposo, ese fue el esposo que Dios te dio. Ay, usted no sabe su carácter, pastor, pero Dios lo sabe, Dios lo puede transformar. Ten paciencia y esperen en el Señor. No, yo voy a buscar otro que sea más calmado. Eso es lo que mundo te da. Pues, ¿cómo tú permites que fulano te ultraje de esa manera? Que te hable así. ¿Cómo tú permites? Le ponen hasta ese al final. ¿Cómo tú permites que ese individuo esté haciendo esto o lo otro? Sí, porque cuando no queremos como enfatizar, comenzamos a hacer cosas y a decir cosas no, que realmente no vienen. Aconsejando mal, en vez de decir, ¿sabes que vamos a orar por él? Amén. Nunca sale eso de tu boca. Déjalo. O engáñalo tú también. Porque si te lo hace, oh, ¿no has escuchado eso? Si te lo hace a ti, hazlo tú para que tú veas lo que duele. Ese es el consejo que el mundo da. Esa es la sabiduría del mundo. Amén, amén. Hermanos, eso no debe ser así. Terrenal o mundana no lleva a ningún lado. Animal, wow. Animal es lo que sale de nosotros, hermanos. Eso está dentro de nosotros. Acuérdense que hay una naturaleza que está natural. El hombre natural
no percibe las cosas de Dios, dice, porque para eso son locuras, no las entiende. No entiende lo espiritual. Y cuando Cristo nos salvó, dentro de nosotros quedan vestigios, rasgos de ese hombre natural que a veces sale como una bestia salvaje. ¿Sí o no? A veces yo digo cosas que digo, ¿y fui yo que dije eso? Sí, fuiste tú. ¿Y fui yo que hice eso? Sí, fuiste tú. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, porque salió la bestia. Y obviamente diabólica porque él es el que incita a que las cosas salgan de esa manera. Verso 16 dice, porque donde hay celos y contienda o contención, allí hay ¿qué? Perturbación. Y toda ¿qué? ¿Qué es la perturbación? Usted sabe que cuando hay un problema, cuando hay celos, cuando hay contienda, cuando hay disensiones, ¿qué viene? La perturbación. Yo no tengo paz. En un hogar donde no hay armonía, ¿qué hay? Todo el mundo está como nervioso y peleándose, y todo el mundo anda, es una perturbación, no hay paz. Toda la sabiduría que viene del mundo lo que causa es perturbación en tu vida. Aunque te den ese consejo que parece perfecto, va a causar perturbación en tu vida porque no viene de lo alto. Rápidamente nos movemos a la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría de lo alto es totalmente diferente, contraste a lo que nosotros vemos que el mundo da. Vimos que en un sentido general, la sabiduría de Dios se caracteriza por, dice, una conducta y una actitud de vida conforme a la palabra de Dios. La sabiduría que viene de Dios se caracteriza por mi conducta de acuerdo, en conjunción, y va de la mano con lo que dice la palabra de Dios. Amén. O sea, yo debo de comportarme como un cristiano. ¿Por qué? Porque soy un cristiano. Yo debo de vivir una vida cristiana y santa. ¿Por qué? Porque yo he sido santificado y apartado, he sido regenerado. Yo no tengo por qué andar en el mundo, no tengo por qué vivir la vida que el mundo vive. Ni le debe, bueno, a veces le da unos deseos. No, hermano, no tiene que darte deseos. Eso era el hombre viejo. O al viejo hombre. No al viejito, pero al viejo hombre. Dice la palabra de Dios. Alguien tiene el Proverbio 18:22 ya, pero lo tiene por ahí. ¿Hay algún casado acá? No. ¿Bien porque digo soltero? Porque todos solteros. Yo no, hermano, yo soy bien casado. Mira lo que dice. El que haya esposa, el que haya pareja, el que haya cónyuge, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Nada más lo cree hermano Dani. Hermano, no podemos vivir en un pleito, en una contienda. Dice la palabra de Dios, mira lo que dice. Y el que haya esposa, el que haya cónyuge, el que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia. Cuando usted vive en desarmonía, cuando vive usted en problemas, cuando vive usted en contienda, ahí le decía yo, me acordaba de mi hermano Edwin, hay un merenguito de los años 80, a lo mejor mi hermana Marcia la conoce ese merengue. Hay un merengue de Wilfrido Vargas que decía, peleando la conocí, peleando me enamoré. Peleando con ella me casé y así peleando vivimos. Imagínense. O sea, era peleando. Y entonces el coro decía, déjeme pelear, peleando quiero vivir. A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí. Era todo el tiempo, mira. Y golpe y golpe. ¿Y cómo puede ser? Un matrimonio para que haya armonía entre los dos cónyuges. Y si no hay, hermano, entonces busquen consejería. Busquen la paz y la santidad con todo, dice la palabra de Dios romano, sin la cual nadie verá al Señor. Sabiduría que viene de lo alto. Dice aquí el verso 17, ¿lo tienen? 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, aquí viene el contraste. Esta palabra me causó mucho, como que yo digo, ¿pero cómo puede ser? O sea, ¿por qué él hace ese énfasis tan grande? Miren. Miren cómo él describe esto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? ¿Qué es la pureza? Es la santidad. Un cristiano que no es puro, no es santo. Pero aquí hay una cosa todavía más profunda, hermanos. Si la pureza no está en la sabiduría de lo alto, olvídese del resto de las características. ¿Cuáles son las características que dan? Mire, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué hay después de eso? Una coma, ¿verdad? Y después dice, después es pacífica, coma, amable, coma, benigna, coma, llena de misericordia y de buenos frutos, coma, sin incertidumbre ni hipocresía.
Pero la primera parte, lo que me dice, que primero, antes que nada, es pura y es santa. Si esa sabiduría, ese consejo que le están dando a usted no tiene pureza, no tiene santidad, olvídese del resto. Aunque tenga las mejores intenciones, olvídese de eso. Aunque ese consejo que a ustedes le den sea bueno, olvídese de eso. Aunque esté, mira, yo porque tengo misericordia de fulano, a mí me da pena fulana, olvídate de eso, que eso no viene de Dios. Es puro, primeramente puro, y después todo lo demás. Porque a veces hay gente que te da un consejo con muy buenas intenciones, pero no es bíblico. No es de lo alto y no sirve para nada porque te va a causar caos en tu vida. Eso fue lo que leímos hace un rato, amén. Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Ven? ¿Cómo va de buenos frutos? Lo que va a haber es caos si no viene de lo alto, si no es pura. Es imposible, hermanos. Y aquí me da una lista que no le puedo, por razones de tiempo, no le puedo describir, pero todo el mundo sabe lo que es pacífico. ¿Sí o no? O sea, que no hay contienda, no hay pleito, no hay disensión, no hay problema. Esa sabiduría es pacífica. Sabiduría es amable. Oye, qué bueno con la amabilidad. Es una persona que realmente considerada. Y aquí me quiero parar 2 segundos, mi hermano. Pero ayer hubo una reunión de damas donde se extendieron unos regalos. Que había muchas que no eran benignas. Porque el regalo que les tocó era para que ellas se los dieran de su corazón a una hermana. O sea, que yo me desprendiera de algo que yo realmente quería, que eso era lo que yo te canto, yo he orado por esto y Dios me lo mandó para que se lo diera a su hermano. Pero ¿qué pasa? Que cuando le tocó el tiempo de dárselo a la hermana, no, yo no quiero dar esto es mío, yo lo quiero. Y peleando. Dicen, había anoche disensiones entre las hermanas. No, que yo no le puedo dar a fulana. No, pero esto yo lo quiero para mí, porque esto es lo que yo estaba orando. Dios me contestó la oración. Benignidad es desprenderse de lo que yo tengo. Ser bueno lo suficiente para, como Cristo se desprendió de, oiga, Cristo, Dios se desprendió de su único hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Gloria a Dios. Y tú no te vas a desprender de un padre y de una cartera. Yo supe todo, hermano. Yo sé todo. Con detalles. Mi esposa me dijo, menciónalo de la. Digo, no te preocupes, que eso viene, eso está. Amabilidad, consideración, una persona dispuesta a ceder sus propios derechos para agradar a otros. A veces tenemos reuniones, hermanos, que están incómodos. Tenemos a veces pláticas, tenemos a veces discusiones. Y hay hermanos que es el güey de ellos o no hay otro güey. Y eso no puede ser posible. A veces yo tengo que renunciar a mis derechos como renunció Cristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, para que usted y yo fuésemos salvos. Eso es amabilidad, benignidad. Contrario a la sabiduría del mundo, dice que daña a otros. Esta sabiduría que viene de lo alto exprende misericordia, dice, y da buenos frutos. El que da buenos frutos es una persona compasiva, que lo que muestra en la práctica del cristianismo, que es realmente lo que ha germinado dentro de él. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Y si en tu corazón lo que hay es odio, ¿qué es lo que tú hablas? Odio. Ay, tan mal que me cae. Pero, oh hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero a veces decimos con la boca, Dios te bendiga, y en nuestra mente y en nuestro corazón, que mira, conocí un pastor el domingo, me dio tanta risa, porque dice que tenía unos hermanos en la iglesia que lo querían tanto, que cuando él lo iba a abrazar a ellos, se ponía una coraza. Porque dice, ay pastor, Dios lo bendiga con el cuchillo, mira, así le hacía en la espalda. Así le hacía, y él me dice, eso me dijo él. Pero el caso es, hermano, que tenemos que ser benignos. ¿Cómo vamos a ir a clavar un cuchillo por la espalda de pastor? Le estamos diciendo que le vamos al Señor y que Dios le bendiga. Eso es imposible, hermano. Imposible. ¿De dónde procede? Ya lo vimos, de lo alto. Rápidamente, y en conclusión, hermanos, voy avanzando. No puedo darle todo esto porque no se puede en un solo día. Pero lo que resulta de la sabiduría de lo alto, no quiero dejar esto fuera, esto es importante. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo obtengo cuando yo utilizo en mi vida? Cuando yo aplico a mi vida práctica de la sabiduría de Dios. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para qué? Para aquellos que hacen la paz. Esto produce todo lo contrario a lo anterior. Esta produce paz y produce justicia. La sabiduría que viene de lo alto, cuando lo aplico a mi vida, produce paz y produce justicia como fruto. Así que la verdadera sabiduría, hermanos, viene de lo alto. Los judíos ni siquiera respetaban tanto el nombre de Dios que no se atrevían ni siquiera a mencionar el nombre de Dios. Mira, dice, de lo alto. Todo don
perfecto, proviene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él ni siquiera se debía decir Dios, porque de ahí era que venía. Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero poner en contexto todo lo que hemos hablado. Esto es para creyentes, pero hay una condición, y qué bueno que hablamos sobre esto. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que no están viviendo la vida cristiana? Obviamente ya tienen la palabra para que esta palabra los haya transformado y comiencen a utilizar y a aplicar esta palabra de una manera santa a todo lo que ustedes vayan a hacer de hoy en adelante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pastor, usted se levanta en la mañana, lo primero que usted hace es darle gracias a Dios. Usted se levantó de la cama y dice, wow, gracias Señor, me pude bañar, gracias que había agua. No le damos gracias a Dios absolutamente por nada. No le glorificamos como a Dios, ni le damos gracias. Sino que nuestro corazón envanecido, como enseñamos hermano Nayeli hoy, se llena de orgullo y la ira de Dios viene sobre nosotros. Aquellos que no conocen del Señor, yo pienso que tienen la mejor oportunidad para comenzar a vivir la vida de acuerdo a este conocimiento que hemos adquirido hoy. De que, wow, los consejos que yo he estado dando hasta el día de hoy no han sido buenos. Yo pienso que Dios dice lo contrario, porque ¿cómo yo me doy cuenta cuando un consejo no es sano? Cuando no va conforme a la palabra de Dios. Usted tiene un Espíritu Santo dentro que le va a decir, no, eso no va. Retráctese, no es que se tire una foto, es que le pida disculpas y diga lo que es. Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor esta mañana, tarde ya, que nos ayude a aplicar esta palabra y a aprender a vivir la vida santa que Dios quiere que vivamos. Que comencemos a partir del día de hoy a aplicar esta sabiduría y a darle gracias a Dios, porque todo lo que obtenemos viene de lo alto. Señor, te damos gracias esta tarde por tu misericordia. Gracias, Padre, te damos porque hasta hoy hemos estado viviendo, Señor, una vida de pleito, una vida de contienda, una vida de disensiones, una vida sin propósito, Señor. Siendo cristianos, pero viviendo una vida, Señor, como la que vive el mundo. En esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno y porque esa misericordia se extendió una vez más, Señor. Gracias te damos, Padre, porque esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre debe estar, Señor, a flor de piel en cada uno de nosotros que te hemos conocido. Todo aquello que hemos abierto en nuestro corazón, Señor, hemos visto tu gloria manifestada. Gloria a Dios. Y en esta